Esta noche, en Desde las Cámaras, concluyen los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Además, ratifican el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Y también hablaremos con el diputado federal Raúl Bolaños, quien es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Desde las Cámaras comenzamos. Los trabajos de la Comisión Permanente de este receso legislativo y el Congreso de la Unión se alistan para iniciar los trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la presente legislatura. La sesión de apertura ha sido convocada para realizarse el domingo próximo, 1 de febrero, en las instalaciones de San Lázaro, con la presencia de los integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. No obstante, en estos días y hasta el sábado próximo, los distintos grupos parlamentarios llevarán a cabo sus reuniones plenarias para definir los temas que impulsarán a lo largo del periodo ordinario de sesiones. Por su importancia, se espera que uno de ellos sea la propuesta de la reforma en materia electoral, cuyo contenido aún está sujeto a negociación. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha destacado que a lo largo del próximo periodo ordinario de sesiones impulsarán una agenda que contiene reformas penales, de justicia ambiental, en materia laboral, derechos de los indígenas, migración y combate a la corrupción. Esperemos que en la discusión considere la opinión de todas las fuerzas políticas a fin de aprobar ordenamientos que verdaderamente beneficien a todos los sectores de la población. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. El pasado lunes, la Comisión Permanente concluyó sus trabajos del receso legislativo con una sesión en la que, además de ratificar el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido, recibió el informe anual de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificaron este lunes la designación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sí, protesto. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. En otros hechos legislativos, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, rindió su informe anual ante la permanente. Rindo cuentas del primer año de mi segundo periodo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tiempo en el cual profundizamos el proceso de transformación que iniciamos en 2019. Por su parte, legisladores de oposición afirmaron: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue concebida para incomodar al poder cuando el poder vulnera derechos, para acompañar a las víctimas cuando las instituciones fallan, para documentar con rigor, para exigir con autonomía y para empujar correcciones con consecuencias. Eso es lo que está a discusión el día de hoy. La utilidad pública de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como contrapeso civil. Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá fuera de esta honorable Cámara de Diputados. Estamos atravesando por un país que está ensangrentado. Estamos atravesando por un país que, si lo decimos como es, está lleno de balas. Posteriormente se llevó a cabo la clausura de la Comisión Permanente. Honorable Asamblea, informo que esta es la última sesión de la Comisión Permanente. Sin embargo, si hubiese algún motivo para convocar a la Asamblea, esta mesa directiva estará atenta para hacer los avisos correspondientes. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El próximo periodo ordinario de sesiones tiene muchas, pero muchas aristas que se van a tocar, tanto la reforma electoral, en fin, son muchos los temas que nos van a afectar a todos los mexicanos. Pero ¿qué hacer? ¿Qué es lo que va a pasar?
¿Qué es lo que está haciendo Morena y los partidos que también lo secundan, como es el Verde Ecologista y el PT? Lo que hagan ellos van a definir lo que será el futuro de muchos mexicanos. Y de eso vamos a platicar con el senador Raúl Morón. Nosotros esperamos, yo particularmente, que haya acuerdo con todos, que sería lo ideal, que participen todas las fuerzas políticas en esta reforma y que sea un consenso de las fuerzas políticas y de la sociedad, lo que nos pueda conducir a profundizar la democracia en este país. Pero si no se pudiera con todos, que ojalá que participen, aunque ya hay descalificaciones por adelantado de la oposición, pues fundamentalmente con los compañeros de los partidos aliados, con el Verde, con el PT, que podamos llegar a un acuerdo para transitar la reforma. Y las partes de la reforma, yo creo que lo más polémico son las plurinominales, el tema de los recursos a los partidos políticos, el tema también de la democracia participativa y el papel que juegan los órganos autónomos en el proceso de organización de esta reforma. Entonces yo creo que esas son las partes fundamentales, a reserva de otras que puedan salir, pero lo ideal es que sea con un consenso. Yo creo que eso es lo que hay que avanzar. Otra parte sustantiva que seguramente vamos a abordar es el tema de la renegociación del TLC, del TEMEC, que creo que es parte de la agenda sustantiva por la actitud que ha tenido Estados Unidos hacia México y hacia países pues prácticamente de todo el planeta, con la Unión Europea, ahora con el tema de Groenlandia y ahora también con Latinoamérica y lo que pasó en Venezuela. Entonces creo que el Senado, porque se encarga de esa agenda, tiene que estar muy atento a estas relaciones internacionales con Estados Unidos y también la actitud que debe asumir con los países de Latinoamérica, con los países de Europa, con otros países, para ver cómo empieza a formarse un equipo que empiece a mi juicio, a ponerse enfrente, a respetar la legislatura internacional que norma la relación entre todos los países y que puedan de alguna manera tener certeza o tener toda certeza de cómo vamos a conducirnos en el futuro y que no sea la decisión de un solo hombre, por muy poderoso que este sea de un país, el que esté transgrediendo el orden internacional. Entonces, yo me parece que ese es un tema también muy importante y más cuestiones de carácter social. Yo soy presidente de la Comisión de Educación y en el tema educativo tenemos pendiente la ley de UCICAM. Está un poco trabado y hay que ver cómo hacemos para que este tema educativo también pueda transitar. Y por último, creo que es el tema de salud, que está teniendo ahí dificultades junto con el campo. Creo que el tema social, que abarca varios sectores, tenemos que atenderlo de manera muy responsable para darle certeza a todo el sistema agroalimentario del país, que se ha movido mucho y que necesitamos nosotros darle estabilidad. Creo que son tres temas fundamentales, aparte de la inseguridad, que ese es un tema que seguramente va a estar siempre vigente. Yo creo que hay que darle un seguimiento puntual a cómo van avanzando las políticas públicas, que creo que es una preocupación de todos los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y legisladoras, y me parece que el seguimiento a la política social es algo fundamental. El tema de educación, el tema de salud, el tema del campo, el tema de infraestructura, y bueno, también cómo evoluciona el tema económico. Entonces, todo eso está en el interés de los compañeros y las compañeras, y seguramente ahí ya en el día a día, como tú lo comentas, va a haber planteamientos que tienen que ver con cuestiones de carácter económico, con cómo se mejora el sistema de salud, este planteamiento de la universalización del servicio de salud que creo que hay que darle seguimiento, el tema de la recaudación de impuestos, en el tema de las aduanas, que está siendo muy intenso, y muchos están planteando, o algunos pensamos, que en el futuro, no sé si ahora o en los próximos años, hay que estar pensando en una reforma fiscal. Conforme avanza el tiempo, la posición de Estados Unidos y Canadá sobre la ratificación del TEMEC cobra mayor relevancia. Pero ¿cuáles son las acciones y mecanismos que debe impulsar nuestro país en la revisión de este acuerdo comercial? Nuestra experta en temas económicos, Alicia Salgado, nos explica algunos de estos. Gracias, Adriana. Hoy hablemos del Tratado de Libre Comercio y la negociación que se avecina. Hay una serie de voces que cada vez repiten la necesidad de separar
a México, no solamente con una posición de vamos bien con los Estados Unidos y vamos a renegociar el tratado, sino a revisar efectivamente las condiciones de competitividad de la economía mexicana y vernos hacia adentro. Después de la serie de discursos que se dieron en Davos y también la manera en que permanentemente el presidente Trump insiste en que puede interesarle o no la negociación del Tratado de Libre Comercio, todo pareciera que lo que se busca es mejorar los accesos internacionales hacia nuestro país. La semana pasada, un senador tejano presentó una iniciativa que fue aprobada y que para todos pasó de noche, la verdad es que a mí misma me pasó de noche, y en la que establece una serie de obligaciones del Estado, para el Estado americano, de defensa de los intereses de empresarios fuera de su país. Entre ellos, que el no volver a firmar ningún tratado de libre comercio si no se asegura, por ejemplo, el que no pudiera haber actos de expropiación contra compañías americanas. Si hay cambios regulatorios o hay cambios de decisión soberana, no se pueden realizar si no tienes homologado un sistema judicial. Evidentemente a México esto, en las condiciones actuales de control político, es un poco difícil de pensar que pudiera aceptarse dentro del Tratado de Libre Comercio. La iniciativa esta la presentó un legislador que ha defendido de manera muy notable los intereses de una empresa que estaba sentada en la Ribera Maya, Vulcan Materials, y que extraía caliza. Hoy por hoy esta empresa se encuentra en una disputa internacional Estado a Estado con el gobierno mexicano, y lo que se va a definir en el centro de arbitraje del Banco Mundial quién tiene la razón, si Vulcan Materials o el gobierno de México, pero estos son procesos que tardan tiempo. La citada ley, por ejemplo, puede ser aprobada en la otra Cámara, y entre las cosas relevantes que tiene es que, les digo, no podría haber un acto de expropiación, no podría haber un acto soberano. ¿Por qué no involucrar de manera activa al Senado de la República y también al sector privado mexicano y también a los actores que forman parte de esta cadena, y dejar que estas cúpulas políticas solamente se escuchen a sí mismos y se vean el ombligo? Porque sinceramente lo que está pasando allá nos ha pasado en otros momentos, que pasan leyes por mayor, y vamos a entrar en una revisión del Tratado de Libre Comercio sin tener las armas suficientes, legales y ejecutables frente a acciones de esta naturaleza, que pueden tener, claro está, efectos transnacionales, o que ya se nos olvidó por qué se eliminó, por ejemplo, se desaparecieron 3 bancos y ni siquiera hubo una modificación de ley en México. Esto es lo que se tiene que poner sobre la mesa también en el Tratado de Libre Comercio, ¿no crees tú, Adriana? La transparencia de los congresos locales, sin duda alguna, contribuye a que la ciudadanía pueda estar mucho más atenta de todo aquello que acontece en el quehacer legislativo. Pero, ¿cómo van en esta materia los diversos congresos de los estados de la República? Les tengo un recuento. La transparencia en el poder legislativo es fundamental. Por ello, trimestralmente evaluamos las prácticas de los congresos locales en esta materia. Este análisis se centra en el periodo que va de octubre a diciembre del 2025, es decir, al último trimestre del año pasado. Debemos empezar con malas noticias. Vamos a revisar cuáles son los 5 congresos peor calificados en este ranking de transparencia y rendición de cuentas. Entre los congresos con mayores prácticas de opacidad se encuentran Campeche, Michoacán, Sonora. El penúltimo lugar es para el Congreso de Hidalgo. Y nuevamente el último lugar de la lista es para el Congreso del Estado de Morelos, quien fue el peor calificado a nivel nacional. ¿Por qué son los peor calificados? Principalmente, encontramos que no atienden las solicitudes ciudadanas con rapidez. No cuentan con versiones estenográficas ni publican un diario de los debates para que la sociedad pueda darle seguimiento a sus temas de interés. Son congresos que no publican documentos indispensables como iniciativas, gacetas, directorios de contacto de legisladores, listas de asistencia, ni los sentidos de las votaciones, un tema que resulta indispensable en cualquier análisis.
Pero no todos son malas noticias. Hay congresos que sí cumplen puntualmente con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información. Vamos al ranking de los 5 mejor calificados. En esta lista se encuentran los congresos de Sinaloa, Ciudad de México, Jalisco. En segundo lugar, de los mejor calificados en esta ocasión, se encuentra el Congreso de Chihuahua con 92 puntos, en una escala con máximo puntaje de 100. Y con calificación perfecta en el primer lugar, tenemos al Congreso de Guanajuato. Se trata de congresos locales que cumplen con todas sus obligaciones. Publican la documentación que la sociedad necesita para estar informada al respecto de lo que pasa en plenos y comisiones. Transmiten sesiones en tiempo y forma y mantienen su información actualizada. Aquí en Desde las Cámaras estaremos dando seguimiento puntual a este importante tema que nos debe preocupar y ocupar a todos como sociedad. Con información de congresos locales, desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a una pausa y regresando tendremos una charla con el diputado federal del Partido Verde Ecologista, Raúl Bolaños, quien es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Nosotros en el tema de la reforma electoral, Adriana, sí preferimos tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad. No emitir ninguna declaración irresponsable hasta no ver un documento como tal que nos permita a nosotros analizarlo y poder emitir una opinión respetuosa, siempre respetando que se garantice la representatividad de todos los partidos en nuestro sistema político nacional. Licenciado en Derecho y por el Partido Verde diputado, Raúl Bolaños Cacho es nuestro invitado, vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Nos hablará del periodo ordinario y de la Ley General de Economía Circular y del reto que implica para los recursos naturales y el medio ambiente conservar. Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra aquí en el estudio el diputado federal por el estado de Oaxaca del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños Cacho, quien es vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Adriana, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio una vez más. Pues qué gusto tenerte de regreso. Hace mucho no te tenemos por aquí. Muchos temas. Platícanos, ¿qué está ahora en la agenda del Partido Verde para estos días? Que ya está por iniciar. Ya estamos el periodo a días. A 3 días de iniciar el periodo. El domingo 1 de febrero se instala el Congreso y comenzamos un periodo más de esta legislatura que ha sido muy productiva. El Partido Verde ha tenido logros muy significativos en nuestra agenda legislativa y tenemos una agenda también ambiciosa para este periodo que viene. Apenas en diciembre, Adriana, creo que lo platicaba contigo hace ya más de 4 años, cuando estaba en el Senado de la República, logramos aprobar en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, la Ley General de Economía Circular, que se publicó apenas hace una semana en el Diario Oficial de la Federación. Un logro muy significativo porque la presentamos hace más de 7 años y no quitamos el dedo del renglón. Para los que nos están viendo, un breve resumen de qué se trata. Cambia el paradigma económico de nuestro país. Actualmente, cuando un producto ingresa en el mercado y acaba su vida útil, es decir, ya se utiliza, su destino final es la basura, que es lo que pretende la Ley General de Economía Circular, que cuando termine la vida útil del producto se reincorpore en el círculo económico, ya sea reusándolo, reutilizándolo, esto, reciclándolo. Además ahorra costos a la industria y además, bueno, pues recicla. A ver, dejas de generar basura, generas más empleos, eficientizas los gastos de las empresas, es decir, haces más economía y al producir más empleos hay más inclusión laboral. Es una iniciativa ganar por donde la quieras ver. ¿Y este proceso cómo se hace? ¿Una persona? Te pongo el ejemplo. En mi casa tiro, no sé. La responsabilidad no es del usuario, es importante aclararlo, sino de la empresa. Es decir, una empresa que produce refrescos o que embotella agua, al terminar la vida útil de la lata de refresco, si la empresa reincorpora esa lata de alguna otra manera al círculo económico, puede volverla a utilizar de cierta manera y tendrá incentivos fiscales según esta Ley General de Economía Circular. Eso es lo más importante, que reciban estímulos, porque sin esos estímulos, pues no sé. Y también reciben sanciones. Claro.
que la Secretaría Luego de se Medio hace Ambiente hasta la hará. ropa, ¿no? Claro, o sea, puedes con el plástico con el que se producen distintas botellas. Es más, hay una empresa, no quisiera decir el nombre, que es ejemplo en Latinoamérica, tiene su planta aquí por Toluca, que con el PET producen playeras, producen textiles, porque están reincorporando el producto. Entonces dejas de generar basura y lo reincorporas al círculo económico. Es un cambio de paradigma que ya en países de Europa se ha hecho desde hace muchos años. México estaba atrás y ahora a partir de esta ley que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues estamos cuidando al medio ambiente y cambiando el paradigma económico. Alineado también con la Agenda 2030 de la ONU, de la cual México es parte desde hace muchos años. Traen también temas fiscales, para empleos para personas con discapacidad, defraudación fiscal en caso de que se den malversación de fondos a donativos. A ver, la primera que decía es un compromiso de campaña que hicimos en el 2024 cuando acompañamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y qué es lo que queremos? Que haya incentivos fiscales para las empresas que contraten a personas que tengan alguna discapacidad. Este sector de nuestra sociedad ha sido invisibilizado por muchos años y lo que nosotros queremos y se ha vuelto una carga para las familias, ya que al no producir, pues se vuelve una carga. Una carga para las familias, pero además también una carga psicológica para la persona que tiene una discapacidad, porque si no hay quien las contrate, pues de cierta manera ellos pueden sentir que no tiene sentido intentar trabajar en su vida, que es algo que a todos nosotros nos genera pues el salir todos los días con energía y con ganas de construir algo nuevo. ¿Qué queremos con esto? Que las empresas que volteen a ver a este sector invisibilizado tengan un incentivo fiscal, ya sea reducción de impuestos o lo que la Secretaría de Hacienda considere para que puedan contratar a más personas con discapacidad. ¿Incluye a las oficinas de gobierno? Por supuesto que sí. Nosotros decimos que el gobierno debe de predicar con el ejemplo. Lo que pasa es que no puede el propio gobierno descontarle impuestos a las oficinas de gobierno, pero sí se pueden, les puede obligar una cuota sí de contratación de personas. Establecer un porcentaje de las personas con discapacidad que deben de estar contratadas. Lo que decimos nosotros que hay que predicar con el ejemplo, si nosotros como movimiento, como alianza legislativa, estamos impulsando esta iniciativa, pues es el propio gobierno derivado de nuestra alianza el que debe de poner el ejemplo. Pero no queremos ir hacia un Estado o un país paternalista, queremos también hacer que los ciudadanos y las empresas tengan un incentivo para que se vuelva una conducta reiterada a través del tiempo, que las empresas contraten a personas con discapacidad. ¿Qué otra iniciativa tienen importante? Y bueno, ahorita vamos a hablar de la reforma electoral. ¿Cómo van a votar esto? Bueno, vamos con un poco más de lo que nos queda pendiente y dejamos la reforma electoral para el final para que tengas más nota. Nosotros queremos incrementar las penas para quienes estén realizando cazas furtivas, talas ilegales, que desgraciadamente nadie ve la gravedad del tema de la tala ilegal y del tráfico de madera en distintos estados. Yo soy de Oaxaca y en la Sierra Juárez, en la Sierra Norte de nuestro estado, hay un problema de tala ilegal inmenso que está incluso vinculado a crimen organizado, es de esa dimensión el tamaño. Explotan la madera para venderla. La explotan, están acabando con nuestros bosques y es un mercado negro que no está regulado, que no lo estamos volteando a ver y que en muchos casos tiene nexos con el crimen organizado. Tenemos pendiente también, Adriana, la Ley General para el Bienestar Animal, que la hemos venido construyendo desde hace varios años y que se presentó una reforma constitucional el año pasado y ahora en leyes secundarias tenemos que hacer el marco para la Ley de Bienestar Animal, que va a ser uno de los temas más importantes del Partido Verde y por supuesto estamos atentos ahora de qué va a pasar en las mesas de diálogo para la construcción de la iniciativa de reforma electoral que se ha venido manifestando. La propuesta inicial, la que está ahorita sobre la mesa, elimina los plurinominales. Es que aquí es importante mencionar, Adriana, no hay una propuesta como tal. Yo he estado en mucha comunicación con mi coordinador Carlos Puente, que ya ha asistido a las reuniones con la Secretaria de Gobernación y con la comisión que la presidenta designó para construir la reforma electoral, y no hay una propuesta ni siquiera de saque, no hay un solo documento donde ya venga una propuesta para la eliminación de los plurinominales como se ha venido mencionando. Yo decía la semana pasada que desgraciadamente estamos cayendo en un debate de una posible reforma sobre solamente trascendidos, no hay nada en concreto. Por supuesto que el día que le enseñen al Partido Verde un documento con una propuesta, de manera seria y responsable, el partido la habrá de analizar y fijar una postura al respecto. Por ahora, lo que hay que celebrar es que
hay un diálogo respetuoso, republicano, institucional, y vamos a estar atentos a los trabajos que deriven estas mesas que se instalaron. Al final, pues los plurinominales son los diputados, conocedores de los temas, son los más técnicos, y son importantes para construir esta democracia también representativa. Mira, más allá de resumir los plurinominales en las personas que más conocen, que en algunos casos sí y en otros casos pues tampoco digamos que son los que más conocen. Yo tengo que hablar a título personal, ahora soy diputado de mayoría del Distrito 8 de Oaxaca y considero que hago un trabajo responsable en las comisiones en las que he sido parte y ahora en la mesa directiva. Pero los plurinominales tienen un sentido sumamente importante, que es la representatividad de la pluralidad política de nuestro país. Es decir, darle una voz a todos los partidos que integran el sistema político democrático de nuestro país. Ese es el origen de los plurinominales y es la esencia de las diputaciones y senadurías plurinominales, lo cual nosotros en el Partido Verde decimos, si va a haber una reforma electoral, debe de haber garantías de que se respete esta representación plural que ha hecho tan grande a nuestro país. Ahora el Partido Verde es la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados. Este año le tocará al Partido Verde presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso te habla del crecimiento que ha tenido el Partido Verde en gobiernos estatales que han hecho un muy buen trabajo, como el caso de San Luis Potosí con el gobernador Ricardo Gallardo, pero nosotros... Y de Chiapas. Y de Chiapas con Manuel Velasco en su momento, del cual nos sentimos muy orgullosos, le mandamos un saludo, pero nosotros en el tema de la reforma electoral, Adriana, sí preferimos tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad, no emitir ninguna declaración irresponsable hasta no ver un documento como tal, que nos permita a nosotros analizarlo y poder emitir una opinión respetuosa, siempre respetando que se garantice la representatividad de todos los partidos en nuestro sistema político nacional. Lo que sí es muy importante es garantizar la unidad dentro de nuestra alianza legislativa, no caer en lo que muchos quisieran que cayéramos, en una división interna que no existe. Hoy el Partido Verde, Morena y el PT estamos unidos en torno al proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues esperemos a que pasen esta propuesta, ya estamos a días. Ya estamos a días, no hay mucho que esperar. El periodo de sesiones y seguramente va a ser la primera iniciativa que se va a discutir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Adriana, y aquí estaremos atentos para seguir platicando si nos sigues invitando. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.